El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Otra institución de servicio a los jóvenes en alto riesgo para ser los mejores ciudadanos para la sociedad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Bueno, ayer nosotros supimos tarde, pero y también cuando quise ir a la funeraria a darle el pésame a Jochi, ya se habían retirado hacia el Camposanto, al cementerio, con el cadáver de su padre. Y yo, que quería expresarle mis condolencias a Jochi allá en vivo, no pude. Pero hoy dije, tengo que por lo menos comenzar el programa expresándole mis condolencias a mi amigo Jochi Santos, ese joco y serio caballero que es Jochi. Murió su padre, don Luis Santos, ayer fue su sepultura y entonces nosotros somos buenos amigos de Jochi, apreciamos mucho a Jochi. Por tanto, quiero unirme a ese mar de condolencias de los amigos y cercanos a Jochi. Que en paz descanse, don Luis. Bien. Señores, yo me he puesto a pensar con cierta seriedad y con preocupación. ¿Y qué es lo que necesitamos para el desarrollo nacional? Porque uno piensa, señor, el dinero es básico para uno salir hacia el desarrollo. Los países tienen que generar riqueza. Pero parece que hay que generar la riqueza. No es con todo el dinero que se llega a los estadios de desarrollo. Tal vez eso creo que tiene algún hilo con aquella expresión de Gunnar Myrdal, un genial economista sueco. Somos pobres porque pasamos hambre. Y pasamos hambre porque somos pobres. Es decir, ese círculo vicioso en que caemos. Y me refiero a que el dinero a borbotones que ha recibido el país, después de aquellas administraciones tan austeras, de aquellas administraciones tan áridas de dinero, de recursos, porque eran recursos generados por ingresos
locales. Por ahorro interno, el gobierno entonces ejecutaba sus planes, su presupuesto. Y me quiero referir a aquella antiguaya de Balaguer. Joaquín Balaguer puso un modelo de desarrollo, de trabajo aquí, que no le gustaba ni a los izquierdistas, porque eran antitrujillistas y antibalagueristas furibundos, y que tampoco le gustaba a ciertos neoliberales o demócratas, diríamos, de última generación, que entendía que ese sistema de Balaguer era un sistema arcaico, un sistema numantino de querer hacer obras con recursos propios, sacrificando a las generaciones de hoy, en vez de distribuir esa carga para las generaciones del futuro. Entonces se le criticaba a Balaguer que no tomaba préstamos, entonces no aceleraba el desarrollo. Bueno, Balaguer ejerció el poder e hizo una obra desde el poder inconmensurable, medible. Ahí está. Yo he repetido muchas veces cuáles eran las noticias de primera página en los periódicos de hace 40, 50 años atrás. Brote de disentería diezma población infantil. Gastroenteritis en niños. ¿Cuál era el problema de la gastroenteritis? No de la gastroenteritis aguda que tiene Cuba, del castrato y del castrismo, que sufre de gastroenteritis aguda. Aquí esa gastroenteritis, en niños principalmente, diezmaba a esa población. Balaguer inició un programa de acueductos rurales, porque en la parte rural era donde más problemas existían. Pero además inició aquellos acueductos múltiples. Por ejemplo, en la línea noroeste había problemas porque ahí había que llevarle el agua en tanque, porque no era fácil. Entonces Balaguer no tenía todos los recursos para enfrentar aquellas obras grandes, pero él la enfrentaba con los recursos del ahorro interno. Era un sacrificio, pero el país estaba sano, caminaba sano. No deprisa, pero sin pausa. Entonces avanzábamos en estadios de desarrollo, íbamos alcanzando etapas, iban alcanzando niveles mejores, y prueba es que la esperanza de vida en el año 1966 eran 52 años para la población nacional. Cuando ese señor se fue del poder, esa antiguaya, lo dejó en 71, hoy debemos tener 72, vamos a ponerle 73. Ahora, ¿qué ha pasado después de aquel señor salir del poder, de aquella antiguaya, que se quejaba porque los dineros le eran muy pocos? Bueno, 24.000 millones de pesos creo que fue el máximo de recaudación que tuvo Balaguer en un año. Entonces, era el dinero, con dinero de la bóveda extranjera y con esos recursos nosotros vamos a desarrollar este país. Ahora yo me pregunto, ¿estamos desarrollados? ¿Hemos avanzado a estadios de desarrollo tan extraordinarios para decir que aquella deuda de 911 millones de dólares que dejó Balaguer en el 78, que más luego cuando llegó al poder la encontró incrementada en más de 3.000 por el Partido Revolucionario que gobernó esos 8 años, que luego vino el gobierno del PLD, Leonel Fernández no fue endeudador en el primer periodo, al contrario, redujo en 200 millones de dólares la deuda externa y aumentó las recaudaciones internas, que había mucho escape en tiempos de Balaguer, es verdad. Ahora, luego del retorno del PRD al poder y aquel desastre, aquel tsunami, aquel huracán que pasó del 2000 al 2004,
uno sabe que obligó a que el país tuviera que buscar la forma de fortalecer sus finanzas por vía de la bóveda extranjera, porque el país quedó en estado de bancarrota. 2 default con el Fondo Monetario Internacional, sin acuerdo con el Fondo de París, con el Club de París. El país sin divisa, un país quebrado, un país sin crédito. Apestábamos en el mundo, los bonos a una tasa de 26, 27%, si queríamos ser objeto de crédito. El Banco Central con menos 17 millones de dólares de divisas. Entonces, en una situación como aquella, hubo, lo entendemos, y con una deuda externa duplicada por el propio gobierno de Hipólito Mejía, que dejó la deuda en alrededor de 7 mil millones de dólares, que cuando lo arregló con el fondo, hubo que poner un tope al endeudamiento externo, no más. Y hubo préstamos que se devolvieron. Yo me acuerdo uno de 46 millones de dólares, se devolvió para Fundación en Baní, un desastre, con los mangos de Baní, la suerte que no se instaló aquello, porque eso hubiera sido pérdida total. Porque todo se hacía en forma precipitada y en forma desorganizada, sin planificación, e interesada por muchos de los funcionarios que obtenían esos créditos importados, extranjeros, con muchísimos contratos hechos a la cañona, como se dice, contratos con llave en mano, y entonces lo que habían eran pingües beneficios, la coima. Excedentarios fueron los sobornos. Estos eran sobornos de todos los tipos y por todos los lares, por todos los lugares. Entonces aquello fue una situación muy difícil y hubo que entrar al endeudamiento. Luego vino la crisis del 2008, 2007, esa crisis alimentaria, crisis que el petróleo subió a $150 el barril, la crisis financiera, no había crédito. Bueno, hay que ver, todo aquello obligó a incrementar la deuda. Pero los niveles de deuda que tenemos hoy, hablar ya de 50 mil millones de dólares, o 47 o 48 mil millones, y este gobierno ha tomado 14 mil millones, según los cálculos que se han dicho ahí, pero vamos a estimar que son 10 u 11, pero si son 10, señores, son casi, estamos hablando de 560 o 600, casi 600 mil millones de pesos en un año. Ahora yo me pregunto, ¿el desarrollo lo hemos alcanzado? Criticábamos a Balaguer porque Balaguer era muy austero, pero ¿qué obra hizo con esa austeridad? ¿Y qué obras se han hecho ahora con esta sangría de préstamos? Y fíjense cómo andamos. Que en estas locuras y de todo este gasto manirroto del Estado, y cómo prácticamente se ha hecho un Estado botín, un Estado festín. Lo único que han conseguido los políticos, muchas comisiones de aquellos préstamos, muchas pensiones, muchos salarios, muchos bienes adquiridos, muchas tarjetas de crédito, tarjetas para consumo, mucho bienestar para sus hijos, muchas expansiones de las relaciones exteriores para facilitarle la vida a muchísimos. De la nueva oligarquía política del país, porque se ha hecho una verdadera oligarquía política sobre la base de los sobornos, sobre la base del robo, sobre la base de aprovecharse del Estado botín. Bien. Entonces el país no es dinero lo que se necesita para desarrollar el país, porque más dinero que el que se ha usado no se podría usar ya. ¿Cómo me justifican a mí que agricultura no pueda tener un pequeño laboratorio? O el laboratorio nacional, señores, el laboratorio nacional veterinario que está allá a la salida por la avenida que va al cementerio Cristo Redentor. Ese laboratorio se le ha gastado muchísimo dinero. Yo recuerdo en el programa PACA, programa de la transición competitiva agroalimentaria. Ese programa fueron
61 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Y se empleó una gran cantidad de dinero rehabilitando ese laboratorio para ponerlo apto a servirle a la veterinaria nacional. Y fíjense cómo estamos, que ni siquiera la fiebre porcina africana pudimos detectarla a tiempo. Entonces, llegan las enfermedades de las plantas y tampoco tenemos ni siquiera las facilidades para determinar las plagas que vienen al país. Así es que andamos. Entonces, ¿dónde está el desarrollo? Yo recuerdo que los panegiristas del desarrollo y los críticos a Balaguer decían que había que seguir tomando préstamos porque ese sistema de Balaguer era un sistema que era esclavista de las generaciones de ahora, repito. Y que eso tenía, o mejor dicho, de las generaciones del momento. Y que eso era malo porque eso había que distribuirlo a las generaciones futuras. Pero eso lo decían ministros de Hacienda o gobernadores del Banco Central, Verbigracia, lo decía el señor Bloy Malcún, que hoy da clase de cómo hacer desarrollo en el país. Entonces, ¿qué hemos avanzado con tanto dinero, señores? Si hablamos de 50,000 millones de dólares, estamos hablando, eso sería, ¿y cuántos serían? Esos son bueno, son billones de pesos usados y todavía no logramos tener estadios de desarrollo. Tenemos deficiencia de agua, tenemos deficiencias de caminos, tenemos deficiencia de agua potable, de agua de riego, bien. Tenemos deficiencia en los hospitales, tenemos problemas con las enfermedades, las comunidades, todavía hay comunidades que tienen problemas de hambre, hay mucha gente todavía con desempleo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el país? El país lo que necesita es, señores, buenos gobernantes, gobernantes entrenados, gobernantes austeros, y no todas estas camadas diríamos, de esta flota, porque actuamos, los que llegan al poder actúan como si fueran verdaderas flotas de langostas, es decir, el Estado botín. Entonces, en ese ambiente, yo digo, pero señores, ¿cómo es que hemos gastado tanto dinero? ¿Y dónde estamos? ¿Hacia dónde hemos ido? Yo estoy seguro que Taiwán no necesitó tanto dinero como nosotros hemos gastado aquí para lograr estadios de desarrollo como lo que ha tenido Taiwán. Porque Taiwán ahora luce poderosa, pero Taiwán era más pobre que nosotros y con menos recursos naturales que nosotros. Pero sobre la base del trabajo y la eficiencia, la calidad, ninguno de esta rapacidad. Entonces, mientras hablamos mal de las oligarquías, como vi el caso de Ramón Alburquerque, pero hemos creado oligarquías políticas. Vamos a hablar sobre eso después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables,
llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Yo creo que la mejor forma de derrotar la oligarquía, Ramón Albuquerque es un político de muchos años y es un político importante del partido que está en el poder. Se queja de las oligarquías, que son los dueños de todo, pero eso es igual en todo el sitio, en el mundo entero, excepto en los países como Cuba, que no hay oligarquía aparente, porque hay oligarquía militar y oligarquía dinástica por parte del castrato y su grupo, más encumbrados. Pero en todo el mundo hay oligarquía. En China hay muchísimos oligarcas, supermillonarios. Entonces, esta expresión es una expresión más de resentimiento social, pienso yo, esa de Ramón Albuquerque. Porque si hay oligarcas hechos sobre la base de aprovecharse del Estado botín, los oligarcas son los oligarcas políticos, que Ramón Albuquerque lo sabe. No son las 10 familias, nada más sabemos que esas 10 familias son muy ricas. Y son las más ricas del país. Y no son 10, son más. ¿Por qué son más? Porque ahí se esconden los políticos. Ramón, usted sabe la cantidad de políticos supermillonarios que tiene este país, pero no han trabajado. Por lo menos los oligarcas han trabajado. Él no se atreve tal vez a hablar de las familias oligarcas viejas de aquí, pero las hay nuevas y viejas que han trabajado, porque a Pepín Corripio puede ser un oligarca hoy. Pero Pepín se ha fajado a trabajar también. Y la familia Bonetti puede ser una familia oligarca, pero también esos se han fajado a trabajar también, a levantar lo que tenían ahí y no a descuidarse para que se le cayera el negocio. Porque es muy fácil decir que manejan combustible, manejan, qué sé yo, helado y qué sé yo, 80,000 negocios. Pero usted tiene que consolidar y tener, y su dinero que usted heredó o trabajó, o que trabajaron sus padres, usted saber administrarlo para no quedarse pobre, porque hay muchos que fueron ricos y hoy son pobres. Entonces aquí hay unas familias que uno sabe que son muy ricas, es verdad, y se aprovechan también de las debilidades de ustedes, los políticos. Por eso las familias son muy ricas. Ahora Balaguer, por ejemplo, Balaguer no le temía a la oligarquía. A esa oligarquía no le podía temer Balaguer porque Balaguer se mantuvo en el poder sobre la base de tener a los militares tranquilos y a la subversión de izquierda, que eran muy revolucionarios, con esa protección militar frenó allá. Balaguer a esos oligarcas económicos del país, las familias oligarcas, le temían a Balaguer. ¿Por qué le temían a Balaguer? Porque ellos sabían que Balaguer no necesitaba de ellos para mantenerse en el poder. Balaguer necesitaba de los militares y le chubaba a los militares, como dice. Entonces aquí la oligarquía se mantenía bien con Balaguer porque Balaguer, como dice, se llevaba bien con todo el mundo, siempre y cuando no alteraran el curso de sus deseos de seguir en el poder o de estar en el poder. El oligarca que inventaba con Balaguer, Balaguer sabía lo que tenía que hacer. Esa es la verdad. Entonces, a Balaguer no se le imponía ningún sector. Balaguer no le temía a los Vicini, ni le temía a los Bonetti, ni le temía a Pepín Corripio, ni le temía a los más ricos que haya en este país. No le podía temer. ¿Por qué? Porque Balaguer no le recibía dinero. Balaguer nunca temió de León Jiménez, y esos eran los más ricos, los Bermúdez, lo que sé yo. Todas esas familias viejas, los Cabral, con qué sé yo. Todas esas familias ricas de aquí, de Santo Domingo, ninguna de esas familias Balaguer le temía a ninguno de ellos.
Pero Balaguer no le recibía dinero, no recibía coima de esa gente. Y Balaguer le decía, si usted quiere dar una contribución política, entréguesela al Partido Reformista, hágale un cheque al Partido Reformista, pero a Joaquín Balaguer no. Entonces Balaguer supo mantenerse al margen de esos grupos oligárquicos, pero Balaguer también patrocinaba los negocios de los pequeños y de los medianos y no creó leyes para que hicieran nuevas oligarquías, porque Balaguer hizo todas las leyes de Herrera, por ejemplo, las zonas francas, las industrias de Herrera. Joaquín Balaguer le facilitó la ley 299, creo que era aquella ley que le otorgaba hasta divisa a la par a aquellos empresarios de Herrera para ensamblar y para las industrias liberar y trabajar. Y el área industrial en el país gozó también de apoyo, de incentivos. Balaguer le daba muchísimos incentivos. Y creó aquí lo que se llama una clase media fuerte, importante, que no es solamente una clase media importante, sino una clase media económica, me refiero empresarial, nueva en el país, creó Balaguer también. Entonces, las oligarquías en todos los sitios hay esos. Ahora, lo que usted no puede es aceptarle dinero, que es lo que han hecho los políticos, no austeros, los políticos populistas y los políticos sin entrenamiento político, simple y llanamente adquirir poder sobre la base de asaltar el poder y aceptarle todas esos sobornos a esas clases. Y usted, cuando trata de competir, ganan tanto dinero los políticos que después vienen a hacerle competencia a esas mismas oligarquías. Es verdad, se aprovechan ellos más fácil porque el que tiene muchos recursos se aprovecha, pero cuando ve las debilidades de los políticos, ahí es que se aprovechan más. Por ejemplo, yo vi hoy que el Congreso, que hay un Congreso mediocre, que yo lo he dicho, el más mediocre que hemos tenido nosotros en toda la historia, y además carece de un liderazgo. Ese Congreso no tiene un líder, ahí hay una cefalía de liderazgo, porque ese Congreso anda en banda, como se dice, el propio presidente del Senado. Es un hombre que es bueno, es serio y todo, pero no tiene base política en que sustentarse, porque el partido del poder no es el de él. Entonces ahí no hay liderazgo. Ese es un Congreso que anda, como se dice, cada quien anda por su cuenta y ahí yo he dicho, la mediocridad se impone. Es un Congreso que está actuando en forma obstruccionista y lo vimos con ese Código Penal, ha actuado en forma oscura, obstruccionismo puro y actuando para que se caigan esos proyectos que a ellos no les interesa y le ponen muchísimas trabas y benefician y hasta la presidencia de la República se siente contenta para no tener, como dicen, que tener que agarrar ese tizón caliente, esa brasa, en ese caso del Código Penal. Pero fíjense lo rápido que va en leyes. La ley de aduanas. Yo pregunto a Ramón Albuquerque ahora, ¿quién facilita que se apruebe esa ley de aduanas? ¿Quién la facilitó? ¿Quién inyectó ánimo a ese Congreso para que esa ley saliera rápido? Pero hoy tiene la queja. ¿De quién? De un sector que se ve afectado, que en esa ley de aduanas, se dice ese sector, se están violando artículos de la Constitución de la República y se están violando al mismo tiempo los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, el DERECAFTA, y con el EPA de Europa. ¿Por qué? Nosotros dijimos aquí hace mucho tiempo y lo hemos repetido ya muchísimas veces. ¿Por qué las oligarquías reciben esos beneficios? ¿Quién se los da? Lo gestionan ellos, pero ¿quién se los da? ¿Se los dan los políticos? Porque eso es lo que falta, carácter de los políticos, seriedad de los políticos. ¿Qué hay inmerso ahí en esa ley de aduanas? No se pueden importar productos
derivado del azúcar de caña. ¿A quién beneficia eso? Vamos a hablar claro, a Central Romana, a los Vicini y a Campollo. El CEA no tiene ya una gran participación, hemos dicho, porque el Ingenio Porvenir es lo único que queda allí con 20 o 24 mil toneladas de azúcar que puede producir. El Ingenio Porvenir, repito. El Ingenio de Barahona, aunque está en coadministración, pero la administración la tiene el sector privado, una familia apellido Campollo de Guatemala. Pero ese ingenio produce 75, 80 mil toneladas de azúcar. Los Vicini producen 140 mil toneladas de azúcar. Y Romana, 400 o más toneladas de azúcar. Estamos hablando de 600 mil toneladas de azúcar. Me dirán, ¿y por qué tenemos que importar azúcar si tenemos tanta azúcar? Como hemos dicho otra vez. ¿Por qué esa ley de aduana pone ese no importar productos derivados de azúcar? Bueno, porque hay una empresa que importa azúcares líquidos, azúcar líquida. Pero la azúcar líquida usted tiene que disolver, la azúcar granulada, cristalizada, el azúcar de caña. ¿Qué pasa? Que el azúcar en el mercado internacional está más barato que en el mercado local. Porque el mercado local está protegido para esas oligarquías azucareras. Entonces, las oligarquías azucareras no quieren que este mercadito, pero es un mercadazo con Haití, donde se venden 400 mil o más toneladas de azúcar. Comercializan los azucareros dominicanos, lo comercializan aquí y en Haití. ¿A cómo venden? Por encima del precio del mercado mundial para proteger la industria azucarera local. Por eso es que no quieren que vengan productos importados con azúcares, porque ellos saben que ese azúcar se va a vender aquí y si los refresqueros o lo que hacen malta morena y lo que hacen dulce y la repostería y que se consuman azúcar de esa, entonces le dañan el mercado a ellos porque ellos están protegidos con los precios que ponen el precio que le interese a ellos ganar en el mercado. ¿Qué han hecho? Las veces que tenemos que importar azúcar, porque como tenemos esa cuota de 180 mil toneladas de azúcar que tenemos que vender a los Estados Unidos, si por ejemplo la producción de azúcar cae un poco por asunto, por ejemplo, de sequía, esta vez me han dicho, hoy supe en la funeraria, un amigo me señaló que el este está sufriendo una fuerte sequía. Malo eso, porque el este tiene mucha ganadería, el pasto y la caña. Toda la caña prácticamente está sembrada en el este. Los Vicini y Central Romana tienen, y los colonos tienen mucha caña en el este. Estamos hablando de fácilmente más de 2 millones de tareas, 2 o 3 millones de tareas de caña. Debe haber prácticamente, o quizás, no sé, debe haber sembrado más de 2 millones de tareas por ahí. Hay sequía. Entonces, baja la producción, baja los rendimientos en fábrica, la cristalización del azúcar es más baja. Entonces se puede caer la producción local. Cuando se cae la producción local hay que importar. No porque no produzcamos para el consumo local, porque repito, tenemos producción para cubrir la demanda, pero entonces tenemos que mantener esa cuota de precios preferenciales hacia los Estados Unidos. Entonces la industria azucarera local está protegida. ¿Qué hacen? Como se iba a conocer una ley de aduanas, la ley de aduana hay que sacarlo, dice el director de aduana. Sí, eso era obsoleto, 67 años, muy bien, pero no es por ahí. El marco es precisamente ahí. Ahí es que está la ley de aduanas. Que los únicos que pueden traer azúcar aquí son los propios dueños de los ingenios azucareros. Cuando hubo ciertas protestas, por ejemplo, de industriales que necesitan el azúcar e incluso de instituciones públicas. ¿Cómo es posible que el Instituto Azucarero, el CEA o Agricultura, por ejemplo, permitan que se traigan 30, 40 o 50 mil toneladas de azúcar y que se las distribuyan entre Vicini, Central Romana y el Central Barahona? Se reparten las 50 mil y la venden como le da la gana. Así no.
Entonces el gobierno dijo, no, espérese. O Inazúcar o Agricultura. Miren, de las que traigan importadas, de las toneladas de azúcar importadas, vamos a sacar un 30%, tiene que ir a la bolsa agropecuaria, para que en la bolsa se pueda negociar ese 30% entre los consumidores industriales, supermercados, etc. Entonces, permitieron los azucareros, oligarcas, permitieron esa facilidad para que agricultura, la bolsa, los empresarios pudieran tener acceso por lo menos a un 30%. Vienen 30,000 toneladas, bueno, 9,000 van a la bolsa, pero resulta que en la bolsa le ponen 3,000 pesos de permiso a la licencia de importación y esos 3,000 pesos hay que agregárselo a la libra de azúcar. La libra de azúcar va a salir a la venta con ese precio súper alto. ¿Y a cómo van a vender los molineros el 70%, los productores de azúcar, los azucareros, a cómo van a vender el 70% que le queda? Al precio que se vende el 30%, ya con precios aumentados por la bolsa. Es decir, es un negocio redondo. Ahora, ¿por qué sale tan rápido esa ley? ¿Y por qué las otras se tardan? Y da brega estudiar el código. No, pero esta no da brega estudiarlo. Aquí pueden traer azúcar. Bueno, usted está en zona franca, bajo el régimen de internación temporal. Usted tiene una fábrica de caramelos, los exporta. Estos grupos poderosos de azucareros no se pueden oponer a la ley de zona franca. Porque la ley de zona franca dice que usted puede traer su materia prima por el régimen de internación temporal, usted la tiene aquí, la utiliza, pero no la puede vender en el mercado local, va a la exportación. Eso no le preocupa a ellos. El que le preocupa es el mercado local, que lo tienen monopolizado los azucareros, sobre la base de la protección a la industria azucarera. Ahora, por eso quería responder en este caso al señor Ramón Alburquerque, que dice Ramón Alburquerque que esas 10 familias son las que manejan. ¿Quién le favorece que esas familias vivan bien y hagan más dinero y sean más ricos cada día? Son los mismos políticos, esos congresos. Entonces a los Vicini, a la gente de Seta Romana y los Campollos que están en Barahona, ¿a quién es que le favorece? A ellos. ¿A quién adjudicó rápidamente esa? ¿Quién aprobó esa ley rápidamente? Los políticos. Entonces aquí se ha creado una oligarquía política sobre la base de aceptarle soborno a la oligarquía económica. Yo recuerdo una vez que cuando nosotros estábamos estudiando en la UNFU, el decano, que en paz descanse, Héctor Luis Rodríguez, que siempre será bien recordado por Manuel Fermín, siempre nos dijo una expresión que no la he podido olvidar. Lo único malo que tiene la oligarquía es uno, no ser de la propia oligarquía, no ser oligarca. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Como aquí estamos hablando, ¿cómo se dice? A trocha abierta, a camino abierto, a camino amplio, porque hay que decir las cosas como tienen que decirse las cosas. Aquí lo que ha faltado es seriedad en los políticos, que sean austeros. Y puse el ejemplo de Balaguer. Entonces, cuando usted actúa con esa seriedad y con esa austeridad, no hay oligarquía que pueda con esa gente, con políticos como Balaguer, no hay oligarquía que pueda con ella. Ahora, con lo que pueda la oligarquía es con eso que actúan así, como yo acabo de señalar. Por ejemplo, aquí viene una compañía, vamos a decir que es una compañía oligarca, Big Water, una compañía oligarca, como actúan los oligarcas de aquí, así mismo actúan todos los oligarcas del mundo. La Big Water, una empresa inglesa, vino al país, o fue llamada al país, que es un caso más grave que el de Odebrecht. Pero no hay nadie ni siquiera citado por ese caso. Nadie citado por el caso de Big Water. 5 acueductos. A construir 5 acueductos. Nagua, Samaná, San Cristóbal, no recuerdo. 5 acueductos. San Francisco de Macorís creo que estaba ahí. No sé si Güey estaba en esas. 5 acueductos. La compañía, para conseguir esos 5 acueductos, necesitó pagar $12 millones. Le exigieron del pago de coima. ¿Quién recibió los $12 millones? Por lo menos avanzaron $3 millones cobrados en un banco en Nueva York. ¿Y quién negoció esa comisión de 3 millones de avance? Un arenero. Un señor que vendía arena en el país, no sé de dónde, no sé de San Cristóbal, se vendía rumba de arena para venderle a la constructora. Ese señor tuvo tanto poder, tanta influencia para que ese gobierno de la hora otorgara esos 5 acueductos a esa compañía inglesa y que esa compañía inglesa firmara un contrato de entregarle $12 millones a ese señor arenero. Ese es su desarrollo político, esa es su oligarquía. Pagó 3. Fueron a justicia porque la compañía se negó a pagar esos 9 millones restantes. Pero la Suprema Corte de Justicia falló a favor del arenero. Y la compañía se vio tan afectada que gritó. Bueno, hubo un escándalo a nivel nacional e internacional. La Big Water aquí protestó, pero le cantaron fallo de $9 millones. Ustedes saben qué abuso es que un arenero, óigase bien, le exigiera $12 millones a una empresa inglesa para ejecutar 5 acueductos locales aquí. ¿Quién sobrevaluó eso? ¿Quién le dio poder al arenero para hacer todo eso? Y aquí ese caso fue irradiado, fotografiado, filmado, enseñado al pueblo y rastreado incluso el dinero, los bancos y todo, y eso se quedó como si no hubiera sido nada. Don Ramón Alburquerque, usted sabe bien qué pasó con ese caso de Big Water. Pero esa oligarquía política son las que se hacen, sobre esa base se hacen supermillonarios. Entonces después venimos y decimos que hay 10 familias, ¿verdad? Que son esas 10 familias, pero si no hubieran esos políticos corruptos así, a mí me importa que esas familias estén ahí, siempre y cuando yo no entre a tener que pagarme para que yo le otorgue a ellos algo a su favor. Porque aquí se pueden otorgar cosas sin dar dinero, por lo menos. Y yo me voy a atrever a decir esto, aunque peque de inmodesto. Pero no fui yo solo. Yo participé en el directorio del Consejo Estatal del Azúcar. Representaba agricultura.
y se conoció entregarle 400.000 tareas de tierra del CEA a los Vicini. Se estaba negociando a $10. Se le había exigido a los Vicini pagar por esas 400.000 tareas pertenecientes al ingenio Quiqueya, al ingenio Consuelo, parte del ingenio Porvenir y de Santa Fe. Esos terrenos ahí, 400.000 terrenos, tareas. Y se la ofrecieron a ellos porque era peor que se la invadieran o la cogieran particulares. Ya habían 30.000 que habían sido señaladas para una empresa dominicana de San Pedro de Macorís, alcoholes finos, 30.000 de las de Porvenir. Entonces, bueno, vamos a arrendarle a los Vicini, que son azucareros, tienen una empresa de 100 y pico de años, es una oligarquía. Ahora, los Vicini no tienen que pagar 5 centavos para que se les arriende esto. Entonces, en ese directorio del CEA se conoció eso. E incluso se planteó que había que rebajarle a los Vicini $2. En vez de 10 por tarea por año del arrendamiento, que se pagara $8 para igualarlo como se le hicieron los negocios a los demás capitalistas que entraron a negociar con el CEA, como por ejemplo el caso de Barahona. $8 la tarea, arrendada $8 por año. Entonces los Vicini no había razón para cobrarle 10. Entonces vamos a igualarlo, bien, a 8. Ahora, que los Vicini tienen que comprometerse a pagar los $32 millones. Y los Vicini a Manuel Fermín no le dieron un peso de eso, ni se lo dieron a los demás. Ignacio Rodríguez Chapini no le dieron 5 pesos de eso. Ni se lo dieron a Jiménez, el que estaba en Inazúcar, ni se lo dieron a ninguno de mucha gente de esa que estábamos en el directorio del Consejo Estatal del Azúcar. Entonces, si dieron dinero, yo no sé a quién se lo dieron de ahí en adelante, si es que dieron dinero. Pero al directorio del Consejo Estatal del Azúcar, que fuimos los que firmamos ese paso de la tierra, porque podíamos habernos negado también y nadie nos iba a obligar, ni nadie nos puso presiones para eso en el gobierno de Leonel Fernández. Y se le entregaron las 400.000 tareas. Ahora, si se le hace resistencia y los Vicini van y ofrecen, mire, yo le voy a repartir $5 millones para que ustedes me aprueben esto, pero a nadie se le ofreció eso. Repito, no sé si se lo dieron a otro, pero a nosotros no nos pusieron presión para que aprobáramos eso. Teníamos el derecho de decir que no o de decir que sí, pero la lógica decía que era mejor que lo administraran los Vicini y no que se quedaran un grupo de vivos y de invasores con todos los terrenos del CEA, como ha pasado. Muchísimos políticos y aventureros y oportunistas. Entonces, esas oligarquías del país, yo no digo que no sean voraces y que lo quieran todo y monopolizan todo. Es verdad, tienen los dineros, hace cientos de años que tienen todos los dineros ganados, pero también esas oligarquías han trabajado, porque vamos a estar claros, los políticos que no han trabajado, más que lo que han hecho es asaltar el poder, se han beneficiado de esas oligarquías por todas esas cosas que yo acabo de decir. Entonces aquí hay que estar claro y decirnos la verdad, porque ya uno está cansado de oír todos esos discursos güeros y todas esas ponencias y todos esos populismos demagógicos, esos discursos esos discursos de barricada y todas esas cosas. Eso ya pasó a la historia, porque aquí está todo el mundo, está claro, o no todo el mundo, una gran parte, por lo menos de los más maduros, estamos claros cómo son las cosas aquí. Aquí lo que hay que ser es austero y serio. Si este país fuera austero y serio, nosotros tuviéramos un estadio de desarrollo más alto o al mismo nivel que Taiwán. Pero no hemos tenido ese tipo de gobernantes ni ese tipo de políticos, porque las oligarquías son necesarias para desarrollar los países. ¿O no hubo oligarquía en Taiwán? Y en Japón, y en Estados Unidos, y en Inglaterra, y en Francia, en España, donde quiera que hay desarrollo, tienen que haber oligarquías porque tienen los dineros. Lo malo de la oligarquía también es usted asociar el poder político a las oligarquías o cederle terrenos a la oligarquía sobre la base del poder del dinero. Aquí se derrocó un gobierno de Juan Bosch sobre la base de que también de aceptar sobornos y de aceptar muchas de esas canonjías que no se quieren decir ni se quieren saber, o también por corrientes familiares que intervenían en el poder.
Vamos a estar claros. En América Latina se han derrocado muchísimos gobiernos, derrocaron la misma oligarquía, pero también la derrocaban los militares. ¿Y por qué la derrotaban los militares? Ah, porque la oligarquía le pagaba a los militares. Bien, eso lo sabemos, pero tiene que haber militares corruptos. Ahora, los militares que no eran corruptos, no es verdad que entraban en esas situaciones. Entonces, que esos políticos que se callen con eso. He dicho. Y yo creo que no estoy equivocado. Y yo creo que los que están viendo este programa hoy y tienen conciencia y conocimiento de estas cosas que yo estoy diciendo, saben que eso es verdad, que nadie puede negar esas cosas. Por eso, en el caso, por ejemplo, de este caso de Odebrecht, decía Ángel Rondón, hombre que está hoy muy dolorido, pobre Ángel, por la muerte de su hijo Yutico, que fuimos a darle sepultura hoy a las 2 de la tarde en Puerta del Cielo. Que en paz descanse Yutico, un niño tan bueno como fue Yutico. Y Ángel Rondón decía en su defensa, bueno, Odebrecht vino aquí hay 4 personas o 5 personas además de mí, somos 6 en este juicio, de los cuales del Congreso, que han pasado por el Congreso, hay 2 de los 6. Entonces, ¿cómo es posible que yo haya repartido, como dicen, 92 millones de dólares de esta empresa? Entonces, en 2 entes del Congreso, cuando en ese Congreso han pasado 588 personas o congresistas, en el tiempo que permaneció Odebrecht aquí pasaron 588 congresistas por ahí. ¿Cuántos son oligarcas económicos de ellos? No por los cuartos de Odebrecht, o tal vez por el dinero de Odebrecht, pero no son 2. Hay 588 congresistas que pasaron por el Congreso en tiempo de Odebrecht aquí. O como dicen en la Biblia, para esos tiempos, o en aquel tiempo, 588. Y todas estas riquezas políticas de los políticos, ¿de dónde provienen? Esas son preguntas que uno no tiene ni siquiera que formularlas. Porque el más ignorante en materia de las cosas que estamos hablando, sabe de dónde le llega, de por dónde le entra el agua al coco de los políticos. Pero es muy cómodo descargar en las oligarquías. No es tan fácil. Bueno, señores, el gobierno, yo no sé, hay muchos funcionarios que ya se sienten seguros, pues ya nadie lo va a quitar. Si el presidente elogia, por ejemplo, educación fue un éxito. Mire, el presidente, el éxito fue gastar el 4%. Pero el éxito, ¿cuál es el éxito de la educación? Usted sabe el dinero que se ha gastado aquí después que Balaguer salió del poder en educación. ¿Y son mejores los estudiantes? ¿Tenemos buena calidad de enseñanza? No, pero tenemos buena calidad en el gasto. Un gasto grande, excesivo en educación. Los docentes están muy bien, las escuelas, 6,000 escuelas dañadas, faltan materiales, le compran los materiales, aparece el dinero. Han hecho muchísimas escuelas nuevas, era más fácil hacer una escuela nueva que reparar una, parece que era más rentable para los gobiernos y los negocios de los políticos. Entonces, se ha gastado un dineral, pero elogio para él. Elogio para el sector agropecuario. El presidente se derrota en elogios, pero los lecheros botando la leche. Los porcicultores al garete, los polleros haciendo lo que le da la gana y no hay control. Y se lo dijimos hace un año. Presidente, póngale atención al sector agropecuario. Y aquí andamos, que una enfermedad de la que yo he mencionado, si viene aquí, esto sería, como dicen, el remate después de este problema de los cerdos. Pero todo está bien. El mismo gobierno, el propio presidente elogia esos sectores. Usted va, DGC, recibe, bueno, el de AME, eso es un éxito, pero ¿dónde está el éxito de AME? El éxito del Intran. Aquí no hay un camión que camine, que ande en las carreteras con
un rodaje de gomas, de neumáticos en buen estado. Aquí hay una ordenanza, yo creo, de Intran. Vehículos que anden con goma lisa hay que pararlo. ¿Ustedes han visto un camión parado aquí? Una patana. Ustedes saben, somos sobrevivientes. Un país que vienen millones de extranjeros a disfrutar del turismo. Y ustedes saben lo que es un camión descarrilarse con... Dios que cuide este país. Entonces, yo pienso que si el gobierno no entiende esas cosas, que vamos en dos velocidades, que el presidente lleva un buen trabajo, que hay un área de economía que va funcionando, que el área de la salud, son estructuras, la estructura recaudatoria, aduanas, son estructuras que la encontró hecha el gobierno. Pero hay un funcionariado que va en otra velocidad, bifurcado por otro lado. ¿Vendrá una conmoción? Podría venir una conmoción social y sorprender al gobierno. Pero eso se puede interpretar como catastrofismo o intereses partidarios y uno entonces muchas veces tiene que resignarse a ver las cosas suceder. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Como todos los miércoles en la semana publica una advertencia a perderse en botella de naufragio. Esos son trabajos excelentes del doctor Marino Vinicio Castillo sobre su visión del país, sus vivencias y sus viejos saberes. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.